Señor, de tu presencia. Sentirte quiero en mí. Quiero de ese fuego que me quema. Te necesito tanto, Dios. Estoy aquí. Estoy aquí. Estamos presentando su programa Doctrina Apostólica. Son las 2 de la tarde. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Su aceite, Señor, en mi corazón. Te ruego, mi amado Señor, que se avive el fuego del don.
ese don glorioso, en lenguas de fuego soberano, Señor. Que no se apague el fuego, que no se apague el fuego, que no se apague el fuego dentro de mi vida, que no se apague el fuego, que no se apague el fuego, que no se apague el fuego dentro de tu vida. Que viva Jesucristo, que viva Jesucristo, que viva Jesucristo dentro de mi vida, que viva Jesucristo, que viva Jesucristo, que viva Jesucristo
Estamos presentando su programa Doctrina Apostólica. Just the mention of your name flowers grow, the desert blooms again. Yes, it does. Like fire in winter cold, like pure, precious gold. Jesus, just the mention of your name. Jesus, just the mention of your name. That precious name. Flowers grow, the desert blooms again. Oh yes, like fire in winter cold, like pure. Usted escucha a esta hora su programa radial Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amén, 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 amén. Que el Señor nos bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor en este día viernes. Ya viene el 23 de agosto, damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica, aquí en su Radio Fe, hermano, y que les saluda entonces su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González, y junto a mí está la hermanita Francesca, que nos va a estar saludando en esta hora. Amén. Bueno, Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo. Les saludamos en el amor del Señor y damos gracias por este nuevo día que el Señor nos ha regalado, y bueno, que sea de tremenda bendición para cada uno de los que oyen este programa. Amén, amén, amén. Ese es nuestro deseo, hermano, de que el Señor nos pueda permitir el ser una bendición en este día. Amén. Y el día de hoy, hermano, queremos un poquito compartir la palabra del Señor. Queremos hablar, hermano, a ver si podemos hablar un poquito acerca de José. Así que vamos a leer los comentarios, ya los que hayan llegado rápidamente, y luego vamos a ver si podemos reflexionar un poquito en la vida de José, ¿ya? Amén. Bueno, acá nuestra hermana Alba nos dice: Dios les bendiga y use grandemente la poderosa palabra siempre. Hermano Richard, saludos desde San Andrés Tuxtla, Veracruz, México. Y una vez más, muy feliz cumpleaños junto a toda su familia, compartida la bendición. Amén. Gracias por todos los saludos que hoy día nos han llegado por nuestro cumpleaños. Ya, hermanita Francesca, dele nomás. ¿Eso? Ya, vamos entonces a meditar, hermano, en la palabra del Señor en este día. A ver si podemos leer un poquito acerca de José. Ya vamos a ir a la palabra del Señor. Ayer estuvimos hablando un poquito acerca de Moisés, pero hoy día vamos a hablar un poco acerca de José, hermano, y de cómo Dios lo fue formando. Ya Dios fue dándole sueños, visiones, premoniciones proféticas, hermano, y Dios tenía un plan, aunque los hermanos no lo entendían. Ya se lo pusieron a lo que Dios quería hacer con ellos.
o con él más bien dicho. Vamos a leer Génesis capítulo 37 y vamos a leer, hermano, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. A ver si la Media Pancheca nos lee. Génesis capítulo 37. Amén. Ya, Génesis capítulo 37. Entonces vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Se habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Qué tremendo. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños. O sea, a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan ovejas en Hasta el 12. Ya. Amén. Entonces lee hasta el 13 para que se termine la lectura. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Amén. Entonces hemos leído del versículo 1 al 13. Amén. Y aquí, hermanos, se nos relata acerca de José. Ya vamos a hablar un poquito acerca de José. Y consideremos que José vivió por ahí, por el año 1700 antes de Cristo. Ya, saca usted la cuenta. 1700 años antes de Cristo. Es decir, vivió hace unos 3700 años atrás. Y cualquiera podría decir: oye, pero ¿cómo Dios nos va a querer decir algo a partir de la vida de una persona que vivió hace tantos años atrás? Sí. ¿Por qué? Porque los tratos de Dios con el hombre en alguna medida se van repitiendo. ¿Por qué? Porque Dios va tratando con el hombre de una manera en particular. Por ejemplo, aquí con José Dios trató con procesos. Pasaron los años y Dios, por ejemplo, no sé, trató con otro hombre de Dios con procesos. O sea, siempre, hermano, Dios tiene una manera de actuar que habitualmente Dios utiliza los procesos. ¿Ya? Hay un filósofo cristiano que se llama Vishal Mangalwadi, un filósofo cristiano, y él habla de que hay cosas que Dios hizo con el poder de su palabra de inmediato. Dijo: hágase la luz, fue la luz. Ya, o sea, hay cosas que Dios hace instantáneas, de un momento a otro. Pero hay otras cosas que Dios las va haciendo, donde se va manifestando un proceso, y en ese proceso un crecimiento. Por ejemplo, cuando nace un árbol, el árbol no nace grande. ¿Cómo nace? Una semillita se pone allí, ¿cierto? Y comienza a crecer paulatinamente, y después agarra un porte gigante. No agarró el porte, por ejemplo, lo plantamos el miércoles, el jueves ya era un árbol gigante. No, siento que se fue dando el crecimiento a través de un proceso. Entonces,
habitualmente, hermano, Dios hace cosas así. Por ejemplo, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, probablemente lo hizo, cierto, que adulto. No sabemos qué edad tenía. O qué aspecto físico, más bien dicho, habrá tenido. Que cuando Dios creó a Adán, no lo creó como un bebé. ¿Me entiendes? Ya lo creó como siendo más adulto. Amén. No sabemos cuál habrá sido su aspecto. Ya, por ejemplo, cuando Adán fue creado, tenía, póngale usted, un día, pero ya tenía un aspecto probablemente de un joven adulto. Pero luego, bueno, y así también pasó con Eva. Pero luego, cuando ellos tuvieron su primer hijo, ellos comenzaron a ver que los hijos que iban a nacer, que su descendencia iba a emerger producto de un proceso. ¿En qué sentido? Iban a ser como una guaguita, un recién nacido, después iba a ir creciendo, iba a ir por etapas, así. Entonces hay cosas que Dios hace de manera instantánea y hay otras cosas que Dios hace en procesos. Entonces cuando Dios va a ser un hombre de Dios, Dios no lo hace en un día. Dios no lo hace en 2 días, en 3 días, en una semana. Dios lo hace en tiempo. Entonces, Dios, para formar a José, Dios fue usando un tiempos prolongados. Y este trato de Dios con José se da en un periodo prolongado. Y de hecho, por ejemplo, si usted quiere saber de la vida de José, usted va a tener que comenzar, hermano, a leer varios capítulos, hermano, con antelación. Usted va a tener que comenzar a ver, hermano, todo el trato que Dios va haciendo con José. Y consideremos que, por ejemplo, ya aquí desde este capítulo, estaba tratando de encontrar acá, desde este capítulo ya, digamos, del capítulo 37, ya vemos que José es más grande, pero su nacimiento se narra mucho antes. Se va narrando el nacimiento de José, capítulo 35. Y mire, cuando aparece José, y ya se comienza a hablar de manera más específica de José aquí en el capítulo 37, nos damos cuenta que como que, mira acá, a ver, desde el capítulo 30 ya se habla de José. ¿Por qué? Porque ya se habla de cómo Dios de manera milagrosa provoca su nacimiento. Su mamá era estéril, Génesis capítulo 30, versículo del 22 al 24, a ver si lo puede leer la hermanita Francesca. Aquí se narra su nacimiento, y desde el capítulo 30 hasta el capítulo 50, mire, escuche, desde el capítulo 30 hasta el capítulo 50, de manera paulatina y progresiva, sobre todo a partir del capítulo, hermano, en cuestión, que es el capítulo 37, la figura de José va agarrando más relevancia, a tal punto que después José termina siendo el personaje histórico principal. Amén. ¿Se da cuenta, no? Se narra su nacimiento y después ya en el capítulo 37 el libro prácticamente se centra solo en el personaje histórico de José. O sea, Dios, hermano, hace que se mencione, que se hable de su nacimiento, pero progresivamente el libro comienza a centrar el relato en este personaje. Y en síntesis, se habla de José de manera progresiva, de menos a más, hasta tal punto que luego es el personaje principal, desde el capítulo 30 hasta el capítulo 50. ¿Tiene por ahí el Sí. versículo? Amén. Génesis capítulo 30, versículo 22 al 24. Dice: Amén. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concedió a luz un hijo, y dijo... aquí. A ver si lo leí. Y se concedió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Amén. Entonces, cuando Dios permite que la madre de José quede concibiendo hijos,
en realidad fue un acto milagroso. Dios fertilizó, Dios vitalizó, Dios hizo que allí esa parte íntima de la mujer y todo su útero recibiera vida, recibiera una bendición, un milagro de Dios. Entonces José viene como una respuesta a un clamor de una mujer que se sentía avergonzada. Por algo dice que el Señor, como dice ahí el versículo 23, dice, y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Dios ha quitado mi afrenta. Mire cómo traduce la Reina Valera 1865, que es una versión más antigua. Dice, dice, y dijo, quitado a Dios mi vergüenza. ¿Te das cuenta? No, o sea, Raquel se sentía avergonzada. ¿Por qué? Porque era una mujer estéril. Pero resulta que Dios de repente hace un milagro, abre su matriz, abre su vientre. Y José nace de manera milagrosa. Amén. Entonces, el relato comienza, hermano, hablando acerca de, básicamente, de José, porque José termina siendo el hombre central en quien Dios trabajó, en quien Dios hizo un trabajo, un proceso. Amén. Y de hecho, José, hermano, fue tan especial que debido a su vitalidad, a su inteligencia, a su humildad, a su obediencia, él tenía muchas características que lo hacían destacarse, que incluso su padre comenzó a tener un amor especial por él. Así es. Primero porque era el hijo de la mujer que él amaba, que era Raquel. Amén. Pero también, hermano, porque José comenzó a dar señales. ¿Qué señales? Señales de un hombre correcto, un hombre obediente, un hombre manso, un hombre que se le daba una instrucción y el hombre la hacía. Entonces, cuando hay un papá, cuando hay una mamá que ve que hay un hijo que es más obediente, que es más respetuoso, que no es prepotente, que hace caso, oye, indudablemente que ahí el hijo va a comenzar a ganarse el amor del papá y de la mamá. Evidentemente que los papás tienen que amar a todos de igual manera, pero cuando un papá y una mamá ven a un hijo que es obediente, nace un amor especial. También es tremendo escuchar cómo Dios fue, como decías tú, porque hay procesos también. Claro. Y cómo Dios fue formando a este varón, a este hombre que amó al Señor en cualquier circunstancia. Ya, entonces, claro, en el caso de José, como decías tú, nació de un milagro, ¿ya? Claro. Porque Raquel no podía tener hijos. Entonces, sí, Lea le dio varios hijos a Jacob, pero Raquel no podía. Entonces, José, en alguna medida, claro, tenía algo como un espacio especial en su papá. Claro. En su corazón. ¿Por qué? Porque a él, primeramente porque él amaba a Raquel, y segundo porque Raquel no podía tener hijos. Entonces José tomó un papel muy importante ya en el corazón de sus padres, sobre todo de Jacob. Entonces vemos en José, ya vemos en José que hubo un proceso en él, como comentabas tú al comienzo. Un proceso que lo hemos leído ya constantemente, los que hemos leído la historia de José. Claro. El proceso que hubo en José, y que el Señor nos ayude. E igual fue una persona muy, muy importante, porque igual le dedica hartos capítulos. Claro, 15, a ver, ¿cuánto? 20. 20 capítulos, claro, imagínense. De 30 al 50. Y fue incrementándose su importancia en el relato bíblico. Claro, porque él, claro, muestran cómo nació, ya primeramente por un milagro de Dios, y cómo él también, su vida fue conforme a lo que Dios quería. Por algo el papá puso confianza en él, lo amó a él también. ¿Por qué? Porque él era una persona confiable. Claro.
Es como cuando uno tiene sus hijos y uno dice, ya, con esta persona yo puedo confiar, puedo delegarle, puedo tener confianza, puedo decirle, ya, tú estate mirando, ¿qué pasa? Pero porque uno le tiene confianza a esa persona, pero también esa confianza se va ganando con el tiempo. Ya no es algo de decir, no, ya confían en mí, no, sino que se va viendo en el tiempo cómo actúa la persona y ahí uno va teniendo confianza con él. Claro, entonces vamos a ir más o menos meditando en por qué Dios lo elige a él para ser el preservador, porque al final José fue usado ¿para qué? Para preservar al pueblo de Dios. O sea, Dios no debe usar, Dios, anote usted esto, Dios usó a José para preservar a su pueblo. Y Dios no iba a elegir a cualquier persona para esa función. Dios no escogió al azar a Moisés para liberar al pueblo de Dios. Y así tampoco Dios no escogió al azar a José para preservar al pueblo de Dios. Dios usa a José para preservar al pueblo de Dios. Y Dios usa a Moisés para liberar al pueblo de Dios. Y cuando Dios va a usar a alguien, Dios va a usar a una persona que tiene características. Así es. Amén. Hay mucha gente que anhela el ser usado por Dios. Anhelan, pero quieren ser usados sin propósitos. Anhelan, pero no quieren comprometerse con Dios. Anhelan, pero no quieren dejar cosas de lado para hacer la voluntad de Dios. Anhelan el ser instrumentos, pero no tienen las cualidades. Algunos tienen carisma, no tienen nada más que carisma. ¿Por qué? Porque no tienen otras características que son relevantes. Meditemos en algunas de las características. Mira, dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Y parte hablando aquí de inmediato de José. José siendo de edad de 17 años. Anótenlo allí, hermanita Francesca. ¿Qué edad tiene José en el capítulo 37? Tiene 17 años. 17 años. Un adolescente. 17 años. Un inexperto. 17 años, por lo general, un irresponsable. Por lo general, una irresponsable. Por lo general. Porque hay niños cristianos que son una tremenda bendición. A los 17 años todavía le hacen la cama. A los 17 años todavía le lavan la ropa. A los 17 años no le ha trabajado un día a nadie. A los 17 años una persona mimada, una persona inestable, una persona porfiada. Pero vemos aquí a José con 17 años siendo un adolescente. La palabra adolescente viene del término adolecer. ¿Y eso qué es lo que implica? Que hay una carencia, adolece, le faltan cosas, no tiene madurez. Así es. Pero mira a José, mira al hombre que Dios escogió para preservar al pueblo de Dios. José siendo de edad de 17 años, y aquí hay una palabra clave, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Apacentaba, es decir, pastoreaba, es decir, trabajaba. Entonces, una de las características muy importantes que tenía José y que indudablemente tienen que tener los que Dios va a usar en un futuro, en un ministerio, en la iglesia, en alguna función, es que la persona tiene que ser trabajadora. ¡Qué tremendo, hermano! Hoy día vemos a gente, hermano, que quiere ser parte de los planes de Dios y son unos zánganos. Son personas que no le trabajan un día a nadie, flojos. No cumplen su labor. Cuando trabajan lo hacen mal. Lo hacen mal. Incomodan, son irresponsables. Pero aquí vemos a un José con 17 años. ¿Y qué es lo que está haciendo él? Está trabajando a la par con los hermanos. Los hermanos eran mucho más adultos que él. Pero José era un hombre trabajador. Y si hablamos de trabajador, todo esto se va
concadenando, se va uniendo. Si era trabajador, era responsable. Si era trabajador, era disciplinado. Si era trabajador, era forzado. O sea, a partir de la palabra trabajador hay muchas cosas que decir. Que no puede decir la hermanita Francesca, y los flojos, obvio que se van a desconectar. Obvio. No, es impresionante, porque claro, si él estaba trabajando era porque se esforzaba, no es que ya mis otros hermanos salgan y yo me quedo aquí. Claro. Ya, porque podría haber tomado esa actitud, yo soy el más chico, quizás pues yo más adelante podría trabajar, yo no necesito trabajar, podría haber dicho. Claro. Pero en este caso él sentía esa responsabilidad, ese deber de poder estar trabajando. Yo pensaba en el caso del mismo caso de David, también él apacentaba Claro. ovejas y también él era joven. Él tampoco se dejó estar y decir, no, ya mi hermano nomás pueden traer quizá el sustento, no sé, pueden trabajar y yo me quedo aquí con mis papás, ¿no? En el caso de David también fue muy parecido, ya porque también el Señor lo llamó él estando trabajando. Claro. Entonces, como decías tú, una de las características es que no sea una persona que no esté haciendo nada, pues, que esté de ocioso. Ya vemos a varios profetas, varones del Señor, que los llamó del mismo lugar donde ellos estaban trabajando. El Señor los llamó. Claro. El mismo caso de los apóstoles también ellos, los mismos pescadores, ellos estaban trabajando y Dios los llamó. Entonces, un llamado de Dios no significa, ya no me quedo así descansando, esperando, ¿no? Voy a ser pastor, voy a ser un maestro, voy a ser un evangelista. ¿Por qué? No, porque así me esfuerzo menos. Oye, esa concepción tremenda. Claro, entonces, no, si hay un deseo de predicar, un deseo de enseñar, de ser un predicador, de estar en los propósitos del Señor, debemos esforzarnos, porque Dios no va a llamar a un vago, una persona que no está haciendo nada. Dios va a llamar a las personas que realmente estén haciendo algo. Oye, ¿cuántas veces uno ha oído, por ejemplo, que por ejemplo dos se ponen a conversar? Es que encontré un trabajo excelente, un trabajo ideal. ¿Cómo un trabajo ideal? ¿Sabes que ni siquiera te lo quiero contar porque capaz que te vaya a presentar tú y me lo quieras quitar? ¿Cuál es el trabajo, hermano, hermana? Es que es una maravilla. Duermo. Pero ¿cómo es su trabajo? No hago nada. No hago nada, no hay cámara, no hay jefe. Si quiero hago algo, si quiero no hago algo. Así. Es una bendición. Y ese mismo está pensando en ir a las naciones. Claro. O sea, el trabajo ideal para algunos es no trabajar. Mira la contradicción. El ideal de trabajo es encontrar un trabajo donde no trabaje. Oye, mira la contradicción. Entonces, ¿qué es lo que hacía José? Apacentaba. Amén. Apacentar, hermano, implica proporcionar alimento al ganado, conduciéndolo a los pastos, es decir, se dirige, ya se orienta a los animalitos hacia los pastos, proporcionar alimento al ganado, conduciéndolo a los pastos, es decir, dirigiéndolos, y no solo eso, sino que también vigilándolos. ¿Se da cuenta, no? O sea, el que apacienta no solo da alimento, sino que también vigila mientras los animales pastan, comen. Ahí está mirando, está observando. ¿Qué cree usted que José decía? Ahí coman nomás, ahí están los pastos, mientras yo aquí estoy zeta aquí. Miren cómo trabajo. Claro, y no fue la actitud de los hermanos. Claro. Porque por el relato que leíamos,
el papá le dijo, anda a ver a tus hermanos porque no tenían muy buena fama. ¿Pero por qué? Porque ellos tampoco parece que estaban haciendo lo que tenían que hacer. Claro, eran zánganos. Claro, no era igual que José, pues José si decía voy a trabajar, él iba a trabajar. O sea, era una persona de palabra y confiable. Claro, entonces, la primera gran característica que vemos en él es que un hombre que desde joven, desde su adolescencia, es trabajador, esforzado, es un hombre responsable, es un hombre que lleva a los animales, al ganado, a los pastos, y no los deja botados allí, sino que luego se dedica a vigilarlos, a ver en qué están. Amén. O sea, es un hombre que desde joven estaba comprometido con lo que el papá le mandaba. Amén. Gloria al Señor. José, siendo de edad de 17 años, Amén. yo creo que varios papitos deben decir, nada que ver, hermano Richard, con mi hijo. Nada que ver con mi hija. Uf. Oye, con razón Dios miró a José, ¿cierto? Porque era un hombre, hermano, que estaba entregado a lo de Dios. Así es. Estaba entregado en este caso a la función que su padre Jacob le había dado, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven, ¿ve? Y aquí le llama el joven. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Segunda característica, un hombre o un joven leal. Leal. Oh, ya, cualquiera podría haber dicho, no, es que es calladito. Aquí en Chile, no sé si se dirá así en otros países, es sapo. Es sapo, es chismoso, ¿no? Es que cuando tú le estás contando algo a una autoridad de tu iglesia, que hay una anomalía, que hay algo errado, cuando un hijo le cuenta a los papás que uno de sus hermanos o de sus hermanas están haciendo algo malo, algo pecaminoso, eso no es un chisme, ¿no? Eso es ser leal con la autoridad. En la casa, en la iglesia, en un trabajo, etcétera. Así es. Entonces, obvio que José, hermano, se fue ganando, hermano, también ese amor especial de parte de su papá. Trabajador, leal. Así es. Es decir, no escondía nada. ¿Qué es lo que hizo José? Comenzó a ver el mal comportamiento de sus hermanos. Y cuando el texto dice que dice que los hermanos tenían mala fama. ¿Qué significa mala fama? Que no es que una persona hablaba mal de ellos, sino que era algo generalizado. Los hermanos de José, hijos de Jacob, tenían una mala fama. Tristimonio, como decimos acá en Chile, tristimonio. Es decir, no es que una persona hablaba mal, sino que era generalizado. No, esos tipos son... ¿Quiénes son esos? Los hijos de Jacob. Y obvio, José dijo, no, esto hay que pararlo. Aquí se está poniendo el prestigio de la familia por el suelo. José no era alcahuete, José no tapaba, sino que ¿qué es lo que hizo José? José fue y denunció esta situación. Entonces era un hombre leal, un hombre honesto. Amén, qué tremendo, porque eso no se encuentra siempre. Claro. Es una cualidad que cuesta encontrar y que nosotros también, que el Señor nos ayuda a tenerla. ¿Ya? Porque en el caso de José podría haberse quedado quizás callado, podría haber, no haberle dicho a su papá, pero él vio que sus hermanos no estaban haciendo las cosas bien, pues, y estaba también perjudicando a la misma familia. Porque ya al decir que tenía mala fama, obviamente lo iban a unir como con la familia, dónde está el papá, dónde está la mamá. Entonces, realmente eso es terrible cuando alguien tiene una mala fama. Porque como decías tú, no es que una persona, porque ya, un ejemplo, que una persona tenga un problema con otro y hable mal de él porque hubo una situación puntual. Claro. Eso es una cosa, pero ya que todos hablen mal de un grupo de personas o de una persona, ya es algo... Claro, ya es como va a poner atención. Claro, es para poder, ¿sabes? Ponerle atención a eso
ya que muchas personas estaban hablando mal de sus hermanos. Y no eran chismes, no eran calumnias, sino que era verdad. Lamentablemente era verdad lo que estaban hablando de ellos. Claro, porque dice e informaba. Mira, nos dice e informó. No fue que una vez le contó a Jacob, sino que varias veces tuvo que ir a decirle, mire, de nuevo, mire. Claro. E informaba, un acto presente, una acción continua. E informaba José a su padre. La mala fama, no dice la difamación. No, ¿por qué aquí dice la mala fama? Porque José sabía que lo que hablaban de sus hermanos era verdad. Así es. O sea, lo que hablaban de ellos, de que eran personas de mal testimonio, no era mentira. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hizo José? José fue a informarle. ¿Te das cuenta, no? ¿Te das cuenta la persona que Dios coge? Entonces, hay personas que tienen mala fama y quieren que Dios lo use. Quieren que Dios lo honre. No, es que ¿por qué Dios no me coloca en honra? Mira, los hermanos de José tenían mala fama y no aceptaban. Mira cómo eran de canaduras. Tenían mala fama y no aceptaban que Dios hubiese escogido a José, que tenía buen testimonio. O sea, los de mal testimonio se enojaron porque Dios cogió a José. Oye, qué canadura, hermano. Así es. Amén. Y así hay gente que, oye, mal testimonio, gente floja, gente zángana, gente con un mal comportamiento, anhelan estar en la posición de José, pero no viven como José. Claro, porque ellos no tendrían por qué haber tenido rabia con su hermano, porque ellos veían que José no era igual que ellos. Claro. Lamentablemente, claro, la persona se fija, no, porque por ejemplo dice, no, que se habían enojado con José. Pero ¿por qué se enojaron con José? Claro. No, fue porque José era diferente, ¿ya? Porque era diferente. Y muchas veces nosotros, al ser diferentes, también vamos a tener conflictos con otras personas. Claro. Porque a pesar de que ellos no tienen buen testimonio, a pesar que esas personas no están haciendo las cosas como corresponden, y de igual forma se van a enojar con ese José que sí tiene buen testimonio. Lamentablemente. Entonces, claro, porque ellos por ejemplo, si ellos tendrían algo que decir de José, ellos lo hubieran dicho. Claro. Pero no tenían nada malo de hablar de José. Entonces, ellos, ¿qué tenían que hacer? O sea, solamente les quedó quedarse callados y juntar esa rabia, esa ira que tenían contra José, porque ellos no tenían nada que decir en contra de José. En cambio, sí, José podía, yo creo que enumerar, le faltaban dedos para enumerar todas las cosas que hacían sus hermanos. Claro, mala fama, todo se resume en mala fama, y ahí usted puede pensar todas las barbaridades que hacían. En cambio, José joven, José con vigor, José disciplinado, José trabajador, José leal, José sincero. Entonces, Dios a ese joven le da sueños. ¿Te das cuenta, no? Le muestra el futuro, le muestra lo que va a hacer. Amén. Porque Dios nunca va a pasar por alto a un hijo obediente al Padre y que ama a Dios. No, Dios no lo va a pasar por alto. Dios no va a pasar por alto a una persona que se guarda para Él. Amén. Que trata de vivir en integridad. Y sus hermanos le tenían envidia, verso 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Cuando le contó los sueños José, estos llegaron a revolcarse. Yo creo que hoy se llenaron de rabia. En vez de tal vez de haber dicho, bueno, por algo Dios le habló a él. Por algo tuvo este sueño. Si ellos hubiesen tenido algo de sinceridad, de honestidad, de autocrítica, de evaluación, hubiesen dicho, bueno, por algo Dios no me habló a mí. Por algo Dios no se reveló a mí. Así que bueno, tengo diferencia con José, pero tengo que reconocer que este hombre es íntegro. Mira, se nos ha ido el tiempo, hermano, y quiero que podamos considerar también el verso 13. Qué bueno que la hermanita Francesca leyó el verso 13. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven
ven y te enviaré a ellos, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí, obediente, dispuesto, disponible. Qué tremendo, hermano. O sea, ¿se equivocó Dios? No, él no solamente fue inteligente, él no solamente, porque muchas veces nos quedamos solo con la característica que interpretaba sueños. Claro, tuvo esa capacidad, ese don, pero José es mucho más que un intérprete de sueños. Es un hombre obediente, es un hombre disponible, es un hombre dispuesto, fue un joven dispuesto. ¡Oh, qué tremendo, hermano! Entonces, claro, Dios, ¿a quién iba a poner para preservar al pueblo de Dios? A un hombre con características, y una gran característica es ser obediente. ¿Cuántos hijos de repente uno le dice, a esto no, te dicen no, a esto otro no, cabros chicos o niños chicos de 10 años, no, 14 años no, oye hermano, y uno ve eso y uno queda pero ultra luchado, porque desde chico porfiado, desde chico rebelde, oye, y de repente vemos un José con 17 años dispuesto, con 17 años dócil, con 17 años obediente. Ven para acá, va, anda para allá, va. Oye, qué tremendo. Dios siempre va a trabajar con gente obediente. Amén, que el Señor nos quedan 2 minutos y terminamos, hermanita Francesca. Amén, bueno, yo anoté 3 características. Ya. Dentro de todas las que tiene. Pero una de las más que se habló fue que él era trabajador, era un joven leal y era... Entonces, no topa ahí porque después rebota, o sí topa ahí. Como que rebota el sonido. Ya, era un joven trabajador, un joven leal y un joven obediente. Imagínate. Que el Señor nos ayude a tener alguna de estas características si queremos ser usados por Dios. Amén. Dios me ayuda a mí. Dios me ayude a ser trabajador, joven, o sea, leal y obediente. Obediente. Ojalá que la juventud fuera una virtud que uno pudiera tener siempre. Hoy día estoy de cumpleaños, estoy menos joven, más viejo. Oiga, qué tremendo. Y además, bueno, así sí, se le nota, hermano. Mira, oye, un papá que tenga un hijo con estas 3 características, leal y obediente, sería tremendo, hermano. ¿Cuáles son? Trabajador, leal, obediente. Ese tiene, pero prácticamente seguro una bendición, una persona así. Ahora explicamos que cada uno de estos términos implica otras virtudes. Sí. Trabajador implica responsable, disciplinado, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. ¿Ya? Y cuando hablamos de obediente estamos hablando de dócil, humilde, sujeto, subordinado, y hay otros términos más. Entonces, mis amados, parece que cuando uno topa aquí también, sí, como que rebota ahí el sonido. Sí, y eso también. Esto también. Estos son, ¿cómo se llama? Botones. Es un instrumento música. Oiga, que Dios nos ayude. Ya, ahora, si alguien compartió con nosotros esta enseñanza de la palabra, ¿qué tiene que decir? Me falta. ¿Ya? ¿Qué digo yo? Me falta. ¿Qué dice usted, hermanita Francesca? Mucho. Me falta mucho. Nos falta mucho. Necesitamos que Dios trabaje en nosotros. Coloque en nosotros el Señor ser trabajador, esforzado. Amén. ¿Ser qué más? Trabajadores leales y obedientes. Trabajadores leales y obedientes. Ahí ya me están señalando, se nos pasó el tiempo. Nos retiramos, que Dios me lo bendiga. Maranata, el Señor viene. Amén. Estamos presentando su programa Doctrina